En Viaje de Gracia. Arquitectario. Del cimiento a la expansión. Amigos, después de los Stones llega este momento que nos interesa tanto, que tiene que ver con escuchar a un tipo increíble y también con, profundizar, enterarnos, saber, preguntar sobre lo que incluye, abarca, involucra la arquitectura sustentable. Está con nosotros el arquitecto Gonzalo García. Gonza, welcome. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Yo agradecido siempre de estar acá. Bueno, es mutuo Siempre. eso. Bueno. Es mutuo, lo sabes. Bueno, qué calorete, Manolete. Sí, yo quiero aclarar que mi bronceado tiene que ver con colocación de membranas, realmente. No es lo que piensan todos. Claro, no es lo que piensan todos. Claro. ¿Qué tipo de membranas? Membranas hidráulicas para poder impermeabilizar una casa, Ajá. por ejemplo. Y eso refracta, tiene una capa de aluminio y refracta muy bien el sol. Es casi como una especie de espejo que te quema íntegro, o sea, te tuesta íntegro. Claro. Es por eso, es propio del trabajo, de las obras, el recorrido de las obras, arduo y constante. ¿Con guantes? Sí, claro, porque así no te queda la brea, porque eso va a soplete, colocada a soplete, uno calienta la brea que tiene inferior y lo va soldando, se llama, porque lo va como fusionando, calentando y lo va pegando en una emulsión asfáltica que tiene la carpeta ya dispuesta para ser colocada la membrana, y eso genera muchas horas de trabajo al sol y de tener un tostado Caribe. Pero, o sea, la tenés bien estudiada. Sí, la capacidad oratoria del bolazo es tremenda. Está muy bien. Hay gente que seguramente lo está creyendo, pero la seguridad ante todo. No se nota. Te vende un camello que hace surf, no sé. Claro. Una cosa de locos. Bueno, tiene un color increíble, realmente un bronceado impresionante. El arquitecto Gonzalo García, también navegante, que hoy, Gonza, llegas con el tema de energías alternativas. Vaya tema, ¿no? Exacto, o sea, sí, y mucho tiene que ver con el sol, en serio, ¿no? Sin duda. Ahora, es una cuestión de que una de las energías alternativas que son más ilimitadas o son ilimitadas y no tienen que ver con los recursos no renovables del planeta, es la solar, justamente. Ajá. Una de las más potentes, con las cuales uno puede calentar, desde calentar agua, o sea, tener termotanques y calefones solares, hasta generar mediante células fotovoltaicas electricidad. La idea no es entrar en cada una de las energías, sino dar un pantallazo bastante integral de lo que hoy se está estudiando como energías alternativas, para poder empezar a dejar de usar los recursos fósiles, el carbón, el petróleo, el uso del gas carbón para dejar de explotar o mal explotar el planeta, teniendo alternativas de energías como ser justamente el uso del sol, el uso del viento, y hay algo que me interesa mucho y que realmente me gustaría en algún momento desarrollarlo, que tiene que ver con toda la energía que sale del mar. Son energías que se llaman maremotérmica, mareomotrix y udimotrix. Son tres tipos de energías que van saliendo. La maremotérmica sale de las mareas, el uso de las mareas a través de este ciclo que tiene el mar, de subir y bajar, de este movimiento constante y de mucha fuerza, ¿no? Mucha energía, justamente, claro. Que es por el tema del sol y la luna, el cambio solar y lunar, que genera este tipo de movimientos en el agua. La mareomotrix son las diferencias entre la superficie y el fondo del mar, o sea, esa temperatura que uno puede saber que existe, si a lo mejor no comprobable, porque uno no se hunde tanto en el mar, pero sabe que hay una diferencia sustancial entre la superficie del mar y el fondo del mar. Tal cual. Esto mediante dispositivos que captan esta diferencia de calor o de temperatura, mejor dicho, empiezan a generar mediante dispositivos, o sea, una alternancia en energías de electricidad y en energías también para calentamiento y térmico.
Y el otro es la Audimotrix, que son las olas. Las olas, bueno, esta fuerza que tienen las olas, Bruno, sabrás de lo que hablo. Sí. Nos hemos revolcado más de una vez. Claro. Bueno, y esta En fuerza... las olas. En las olas, obviamente. No, bueno, sí, bueno, que bueno. no se vale, malinterprete. vale la aclaración. ¿La vez ¿Eras vos la vez esa? Claro, no. No me sí. acuerdo si me revolqué Yo con sé. vos. o no. Yo estaba. Y no sé, ahora tengo mis dudas. Creo que tenías una colocación de membrana ese día. Bueno, esta fuerza que tienen justamente las olas es aprovechada también por dispositivos, turbinas, que pueden llegar a captar y transformar esta energía sobre todo en electricidad. Ujú. Hay un pantalla. Después está la bioenergía también, obviamente, que ya es mucho más común, es mucho más que común, es más conocida, que tiene que ver con los residuos tanto industriales como orgánicos, de diferentes tipos de orgánicos, o sea, de animales, de vegetales. Esto realmente en un sistema que le provoca una combustión, una determinada combustión, genera o se puede transformar en una energía, obviamente también de calor o de electricidad. Y sobre todo el concepto de tener estas energías alternativas. Siempre estamos hablando de que este organismo vivo en el cual habitamos, este organismo vivo que necesita abastecerse, que necesita darnos confort, que necesita darnos agua caliente, calor en invierno, frío en verano, y que va a emanar, si no usamos energías que justamente no sean alternativas o renovables, va a emanar mucho dióxido de carbono. O sea, el tema de la energía alternativa tiene que ver con la no emisión de dióxido de carbono al ambiente, y esto ya es un dato importante y es un punto de partida muy valedero a la hora de no contaminar el planeta. Por ejemplo, la energía nuclear se toma como alternativa, y no emana este dióxido de carbono, pero sí su producción, sus residuos y su alta peligrosidad radioactiva, bueno, obviamente la deja ahí en un límite muy... Claro, estaría casi en el medio. Exacto. Está a punto de caerse, digamos, Claro. en una energía peligrosa, ¿no? No, más allá de lo que no contamina. Gon, recordemos esto porque, bueno, un título que aparece en La Nación de hoy tiene que ver con la conferencia climática que se desarrolla. Las grandes ciudades muestran sus cartas en la cumbre del clima, es el título del artículo que firma Laura Rocha, y hay un párrafo breve que dice que un reporte presentado aquí indica que desde que se creó el grupo de liderazgo de ciudades contra el cambio climático, el C40, en la cumbre, vamos a decir bien el título de esto, la cumbre de lucha contra el cambio climático, lo tengo en distintos renglones. Las ciudades han hecho un reporte de 10.000 acciones para luchar contra el calentamiento planetario. Precisamente la semana pasada se reunieron 10.000 alcaldes en el Ayuntamiento de París, en el que se comprometieron a la transición al 100% hacia energías renovables en sus ciudades, o a la reducción en un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Claro, porque esto tiene una connotación macro, digamos. O sea, este tipo de energías alternativas deberían salir, o para provocar realmente un cambio, deben salir desde los gobiernos y desde los mismos dirigentes y empresarios y los que realmente manejan la producción y la industria de un país y hasta del mundo mismo, en un mundo globalizado donde hay parques industriales que abastecen a medio planeta o más. Deben salir desde ahí el uso de estas energías para que realmente sea un cambio valorable y más allá de que cada uno de nosotros pueda vivir abasteciéndonos de este tipo de energías, las verdaderas legislaciones deben salir desde estos lugares, ¿no? Inclusive por esto que decíamos antes, de que las grandes industrias, al tener cubiertas, dijimos en algún momento en otra columna, o sea, al tener grandes cubiertas fotovoltaicas y generar más energía de lo que usan, pueden devolverla fácilmente a la red, al tendido eléctrico, exacto. Entonces es muy necesario que estas políticas sean aplicables y sean justamente tratadas conscientemente para
para empezar a poner metas y a cerrar este uso de energías no renovables. Europa hace rato que tiene un plan para el 2020 de eficacia energética de los edificios cero, o sea, quiere decir que no van a necesitar nunca de una energía extra, o sea, exterior, sino que se van a abastecer, autoabastecer, mejor dicho, y estos planes tienen que salir desde el gobierno, tienen que reglamentarse desde el gobierno, de hecho se están haciendo y todas las ciudades no están ajenas a esto, lo que pasa que bueno, es bastante complicado el cambio y la mutación de todo esto. Claro, te iba a preguntar eso. Leí un artículo hace poquito que Finlandia podría ser el primer país que en el 2018 ya no dependería del petróleo, para nada. Mira, ¿Cómo está en ese ranking Argentina? Que es lo que sabemos, calculo que lejísimos, pero bueno, obviamente el primer mundo se podría decir que sería pionero en esto. Finlandia, por lo menos me dijiste 2020, yo leí que en 2018 Finlandia, con casi todo el presupuesto anual metido básicamente de eso, y me parece un movimiento inteligente, ¿no? Claro, sí, los países nórdicos tienen ya un recorrido importante en todo esto, y Alemania y Suiza y bueno, Finlandia son países que hace rato que lo vienen trabajando y vienen poniéndose justamente estas metas. Yo estuve en la Ecosuiza hace unos años y no me acuerdo bien qué año era, si era el 2012, pero bueno, justamente gente de Suiza, de países nórdicos, biólogos y ingenieros que estaban trabajando en esto, veían en Argentina un buen potencial. Sinceramente no sé responderte en qué ranking está, pero sé que se están haciendo muchas cosas, pero sí veían un potencial importante en esto de que había mucho por hacer. El hacer desde el vamos, barrios de viviendas, industrias, ciudades enteras que todavía se tienen que desarrollar y diagramar, teniendo todavía la posibilidad de hacerlas desde el vamos como sustentables o pensando en este tipo de cosas y de este tipo de abastecimiento de energías, es bueno. Ellos lo veían como algo muy bueno, como algo que era más complicado reformular o reacondicionar una ciudad que rehacerla, más complicado que hacerla desde cero, o por lo menos empezar a crecer desde cero, teniendo en cuenta estos valores. Claro que hay que empezar a tenerlos en cuenta, ¿no? O sea, claro. No hay que dejarlo de lado, no hay que olvidarse. Gonza, bueno, te quedas en el programa un rato más. Una sola pregunta ahora. ¿Hay algún arquitecto que sea referencia de energías renovables alternativas en la Argentina? Que vos digas, este arquitecto es referencia para este tema. Sí, yo estoy siguiendo en un blog... soy muy malo para los nombres. Bueno, escúchame. Y lo tengo anotado ahí, y es una arquitecta, ajá, es un grupo de arquitectos y está dando está dando realmente soluciones y respuestas a muchas cosas insertadas en el mercado, ya con comitentes tangibles, okay, palpables. Claro, okay, tal cual. Bueno, después lo comentamos a esto. Está el arquitecto Gonzalo García en viernes en Arquitectario aquí en el BDG. En Viaje de Gracia. Arquitectario, del cimiento a la expansión.